Hablemos entonces de la propuesta que ha hecho el Centro de Estudios Económicos ANIF. Tiene que ver, como usted lo mencionaba, pues con empezar o que las personas que ganen a partir de 1,5 millones de pesos en adelante empiecen a declarar renta. Con esto se ampliaría la base de esas personas que hoy en Colombia declaran y pagan renta, y pues no necesariamente esas personas con esos ingresos de 1,5 millones de pesos pues tendrían que pagar el impuesto. Simplemente es como para tener un control de los ingresos de los colombianos, ya que hoy en día la DIAN, el gobierno, el Ministerio de Hacienda, pues tienen solamente una muy pequeña porción de la población, pues, o conocen de una pequeña porción de la población sus ingresos. Pero entonces vamos a hablar con Carlos Prada, él es el vicepresidente de ANIF, para que nos explique en qué consiste esta propuesta y qué tan viable es, porque además lo que entendemos es que tiene unas tarifas marginales, es decir, esas personas de menos ingresos que tendrían que declarar y pagar renta, pues no lo harían con la misma tarifa de quienes ganan o tienen más ingresos. Doctor Prada, gracias por estar con nosotros en Sigue la W, y bueno, sea usted quien nos explique qué es lo que está proponiendo ANIF y qué tan viable es. Bueno, Paola, muchas gracias para usted, para todos los miembros de la mesa de trabajo, para toda la W. Les agradecemos por invitarnos a explicar un poco más sobre nuestra propuesta. Lo primero, pues, para recordar algo muy importante, y es, ANIF es, como usted lo dice, un centro de estudios económicos. No somos un gremio, no tenemos, digamos, esa vocación. Hacemos análisis, documentos para hacer propuestas de política pública. Y pues digamos, esa era una tarea que estábamos trabajando con un colega de ustedes que se llama John Jairo Campo, que lastimosamente enfermó y que esperamos que se recupere pronto. Entonces, para empezar, sí, nosotros lo que proponemos es que el país deba tener una mayor participación en el impuesto de renta a las personas naturales, pero digamos, de alguna manera no es como se puede mencionar en algunos titulares, que es poner a la gente a pagar más impuestos o poner a la gente a pagar una proporción muy alta de su ingreso. Todo lo contrario, nosotros lo que estamos proponiendo es que se haga un esquema progresivo en el que los que más ganan en Colombia más paguen impuestos. Eso es lo justo, eso es lo que esperamos nosotros en esta sociedad. Entonces, para hacerle un ejemplo y para hablar con números y mostrar cómo es que funcionaría nuestra propuesta en caso de que se adopte, es de la siguiente manera. Nosotros decimos, mire, todas las personas que reciben un ingreso laboral deberían declarar, o un ingreso de renta o de otro tipo de ingreso que tengan, deberían declararle al Estado colombiano, no al gobierno, al Estado, su nivel de ingresos y qué actividades realizan. ¿Eso qué permite? Conocer a las personas. Recuerde usted que cuando arrancó el programa de ingreso solidario, o muchos programas sociales, siempre tienen la restricción que el gobierno no conoce a las personas que quiere ayudar. Y segundo, nos ayuda a movernos hacia un esquema más justo en el que más personas aporten al sistema tributario y podamos generar más ingresos para poder hacer más programas sociales. Porque es que los ingresos con los que cuenta el gobierno nacional son los ingresos que producen los impuestos y las ganancias de sus propias empresas. Entonces, por ejemplo, una persona que se gane 1,5 millones de pesos en salario bruto, por así decirlo, no pagaría impuestos. Nuestra propuesta es que las personas empiecen a pagar impuesto a una tarifa muy pequeña, marginalmente, como le decía Paola, y en la medida en que va subiendo su ingreso, va pagando más. Por ejemplo, una persona que se gane 2,5 millones dentro de nuestra propuesta pagaría alrededor de 12,000 pesos al mes. Eso quiere decir que sería el 0,5% de su salario de mercado. Mientras tanto, una persona que gane 10 millones de pesos pagaría al mes 1,200,000 pesos de impuestos y 12,5% sería su tarifa efectiva sobre su ingreso bruto. Y si una persona ya gana mucha plata, por así decirlo, 200 millones de pesos, que hay en Colombia personas que se ganan al mes eso, lo que nosotros proponemos es que pague un impuesto alrededor de 70 millones de pesos y que la tarifa sea de alrededor de 35%, la tarifa efectiva sobre su ingreso. Es decir, no es que ANIF diga, o que nosotros aquí en nuestras propuestas y lo que hemos analizado con mi jefe y con todo el equipo de investigación,
es que pongamos o querramos invertir la torta, entonces poner a más gente de menos ingresos a que pague más y que los que ganan más paguen menos. No, Sí. es un tema de justicia tributaria para que las personas que tienen más ingresos paguen más Sí, impuestos. mire, le voy a leer, doctor Carlos Prada, vicepresidente de ANIF, algunos comentarios que llegan con nuestro numeral impuestos para. Escribe @Lucy Moreno, numeral impuestos para los megarricos, las iglesias, disminución de sueldos para senadores y congresistas que son una parranda de vagos con el bolsillo lleno. Numeral impuestos para. Escribe @Andrés FSA, numeral impuestos para. Declarar no es lo mismo que pagar. Quien propone eso, que se vaya a la PM, así dice, así empezó el IVA temporal, del 8 que ya va en el 19, no comamos cuento, numeral impuestos para, escribe @Diego Baos, numeral impuestos para los que tienen grandes tierras. Y otro comentario que llega es @Elsanidia Rodríguez, numeral impuestos para las iglesias cristianas, católicas, sin excepción, políticos y empresarios a pagar lo que es sin exención. Yo quiero quedarme con eso, doctor Prada. La propuesta de ANIF, pues como usted bien lo dice, implica pues un proceso escalonado para que quienes ganen poquito, pues aporten poquito, quienes ganan mucho, aporten mucho. Pero ¿y qué pasa con las exenciones? ¿Y qué pasa con los beneficios que existen para las grandes empresas? En lugar de ir a buscarle la plata en los bolsillos a los ciudadanos, ¿no sería mejor que se enfocaran en las grandes empresas, como por ejemplo las del sector financiero, que tienen inmensas ganancias anuales y que finalmente terminan es llevándose al bolsillo gran parte de esas ganancias en lugar de redistribuirlas? Pues Juan Pablo, mire, muchas gracias por su pregunta. Con esto le voy a contestar de dos formas. La primera es que este es el primer informe de 4 informes que vamos a sacar en los que vamos a hacer las propuestas para distintos temas. En esta oportunidad nos concentramos en el impuesto de renta a las personas naturales y para la estructura del IVA. En el siguiente informe profundizaremos con los ejemplos que les estoy dando y aclararemos muchas cosas sobre esta propuesta. Y en el que viene hablaremos sobre nuestras propuestas sobre esas exenciones que usted muy bien menciona para las personas jurídicas, para los temas de reforma social que nosotros esperamos que se puedan empezar a debatir. Pero le voy a decir algo, Juan Pablo. Hoy en día el impuesto de renta en Colombia tiene una estructura que es bastante atípica comparada con el estándar internacional. Uh-huh. En efecto, las empresas contribuyen a Colombia, contribuyen con cerca de 5 puntos del PIB en recaudo de impuesto de renta, más las otras impuestos que se pueden tener. Sí. Y lo que nosotros vemos es que, en efecto, hay que revisar algunas de las exenciones. Y me anticipo un poco para decirle lo que vamos a revisar nosotros en lo que viene es algunas exenciones que queremos proponer se revisen sobre el tema del ICA, de la deducción del ICA o los temas que están asociados a las deducciones que tienen algunas empresas. Bien. Y que realmente no son justificables. Digamos que nosotros estamos enfocados en mejorar el sistema tributario de Colombia y que sea más sencillo, más eficiente y sobre todo que recaude más y recaude mejor para todas las necesidades de gasto que tiene el país. Le leo este comentario de @politicatcall. Yo sé que Paola tiene pregunta, Andrea tiene pregunta, Mauricio, pero le leo doctor Prada, a ver usted qué opina. Numeral impuestos para, súmele el pago del contador que le haga la declaración. Y sabe que me parece interesante este comentario, porque es que un contador por hacerle una declaración de renta usted le puede estar cobrando 200, 300, 400, hasta 600.000 pesos. Una persona que gana 1,5 millones al mes, entonces ahora va a tener que dejar de comer durante un tiempo, dejar de darse un gusto para pagar el contador. ¿Eso no es un poquito descorazonador a la hora de empezar a mirar hacia abajo? Mire, Juan Pablo, lo que nosotros pensamos es que el Estado colombiano tiene que estar en capacidad de conocer a sus ciudadanos, de saber qué hacen, de saber no le discuto cuánto eso, reciben. no le discuto eso, doctor Prava, pero le estoy preguntando, una persona que gana 1,5 millones, entonces le toca sacar 1/3 del salario para pagar el contador para que le haga la declaración de renta. Pues mire, yo lo que creo es que la forma en la que la DIAN y el Ministerio de Hacienda han venido trabajando en los últimos años hace mucho más sencillas las declaraciones para todas las personas. Todo el mundo recibe su información, que perdón que use un término técnico, pero es una información exógena que se llama, y en general la forma en la que el Estado y el gobierno hacen los mecanismos para que las personas declaren esos ingresos, yo estoy seguro que será de una forma más expedita, más sencilla, que podrá hacerse de forma que no tengan que incurrir en esos gastos. Yo creo que esto es un tema importante
porque si queremos seguir llegando a más personas, si la política social se espera llegar a más colombianos, lo que tenemos nosotros que, por lo menos que tener, es una base de personas que se conozcan. Y ojo, Juan Pablo, no le di un dato que es muy importante. En Colombia trabajamos alrededor de 20 millones de personas. Con la última información solamente declararon 3 millones y pagaron 1.600.000. Es decir, el Estado y el gobierno no tienen información de gran parte de los trabajadores, y nosotros creemos que es un momento importante para empezar a trabajar en eso. Así como hace muchos años la cultura tributaria permitió que la gente empezara a pagar impuestos de renta, también creemos que es importante que podamos ir avanzando con esta información y con estas ventajas que traerá esta declaración. Escribe con este numeral impuestos para, escuche Paola, escribe @WilliamGP27, impuestos para los ricos, para OnlyFans y para Rappi. Y escribe @Benjamín8759, es un tema interesante además, el de las tecnológicas. Claro. Numeral impuesto para, escribe Benjamín8759, impuesto para, no podemos seguir cargando impuestos a la clase media. Tienen que buscar impuestos a los más ricos, por favor. Los bancos tienen ganancias de billones, quieren quitarse la bolsa de leche al trabajador. Numeral impuestos para, adelante, Paola. Sí, Juan Pablo, yo quiero preguntarle al doctor Prada, pues como ahora la coyuntura nos está obligando y prácticamente es la justificación del gobierno para presentar una tercera reforma tributaria en sus 2 años y medio que lleva de gobierno, es que necesitamos plata porque el país quedó muy endeudado, porque la pandemia generó una crisis económica sin precedentes. Pues, digamos, ¿de qué le sirve entonces al gobierno tener ahora mismo información de las personas que ganan entre 1,5 millones y 2,5 millones de pesos si ellos no van a pagar? ¿Sí? ¿Por qué no concentrarse solamente, o por lo menos por ahora, sin descartar la propuesta de ustedes, para después concentrarse por ahora en aumento del recaudo, y esto pues quitando, como decía Juan Pablo, las exenciones? Pero yo le hablo de las exenciones a las personas naturales, porque, por ejemplo, hoy en día el sistema cedular permite que uno pueda descontar hasta el 40%, o pues tiene como renta exenta hasta el 40% de sus ingresos, y otro tipo de rentas exentas que hoy afectan mucho. Pues mire, Paola, su pregunta es muy buena, y yo le complementaría con algo, y es: esta reforma se ha hablado no solo que es tributaria, sino fiscal. Y al tener carácter fiscal, por supuesto que se van a analizar los gastos del gobierno nacional, sobre todo los gastos sociales. Y qué mejor oportunidad para tener más información, para poder distribuir mejor los recursos que todos los colombianos aportamos, que recoger información de todas estas personas, que sería a partir, ojo, de los siguientes 2 años, no inmediatamente, y que se pueda tener esa información para tener unos programas sociales más poderosos que lleguen a más personas. Pero Paola, el tema importante aquí es ir generando una cultura tributaria de las personas, y que se sientan parte, que cualquier aporte que se haga, por mínimo que sea, es un aporte importante al sistema tributario del país. Y ese aporte que en las personas, como les decía, que se ganan tienen un salario de 1,5 millones o menos, o incluso menos de 2.200.000, el solo aporte de contar, de entregar esa información, será vital para el diseño de las próximas políticas públicas y para la mejor focalización de los recursos públicos. Ahora bien, con lo que usted dice de las exenciones, sobre ese tema, pues es bien importante recalcar que nuestra propuesta mantiene la filosofía que hoy en día existe, y es que existe un pedazo, un tramo del ingreso que está, una parte del ingreso que está exento, y que hoy en día se permite llevar hasta el 40% de esas deducciones. Esas deducciones le permiten a los hogares ahorrar para la compra de vivienda, le permiten deducir de los servicios de salud que tenga y otro tipo de gastos que haya incurrido, y que incluso le permiten a la clase media ir moviendo la economía de una forma más fuerte. Entonces, creo que es una oportunidad importante. Creo que la pandemia nos dejó un escenario bien interesante, y es que hay un consenso sobre organizar un poco el sistema tributario de Colombia, y que llegó la hora y el momento de hacerlo más progresivo, y en realidad de quitar algunas de las exenciones, y pedirle a los colombianos que hoy en día trabajan y que tienen posibilidad de aportar, así sea poco, que aporten al sistema tributario, y los que tienen más, que aporten más.
Escribe @Daniel RC92, Andrea, numeral, impuestos para las iglesias, los grandes capitales, los bancos, los terratenientes, los políticos que ganan millones en sueldo y en chanchullos, numeral, impuestos para, y escribe @Azulejo137, numeral, impuestos para, que declarar no es pagar, quedamos registrados, más adelante nos clavan a los que ganamos más o menos 1 millón en la actualidad, numeral, impuestos para. Un comentario más que le leo, Andrea, con este hashtag, eh, @Mitch Linares 17, numeral impuestos para los que tienen empresas, propiedades, altos sueldos y su declaración aparece en ceros. Numeral impuestos para. Andrea, la escucha el vicepresidente de ANIF. Vicepresidente, yo quiero hacer la pregunta con respecto a lo que están comentando mucho en Facebook y entiendo que ustedes hacen esta propuesta con un criterio técnico, con un estudio pues también serio que brinda una posibilidad de cara a esta reforma tributaria. Pero lo que dice la gente y lo que comenta es, oiga, y utilicen esta palabra, esta expresión, oiga, es que nos van a clavar entonces a la clase media con más impuestos, aunque no dicen que todo el mundo tendrá que pagar, pero sí declarar, pero eso va para allá, para ahogar a la clase media. Le pregunto a usted qué le contestaría directamente a estas personas, teniendo en cuenta no solamente el factor técnico, sino también las implicaciones políticas que tendría esta decisión en el gobierno. Y si no hay otra opción, ¿qué pasaría si esta es la opción definitiva o si hay otra opción que permita el estudio para que se pueda también ir ajustando a lo largo de este trámite? Bueno, muchas gracias y a todas las personas que nos hacen las preguntas, gracias porque pues podemos aclarar ciertos puntos. Hay un tema muy importante para contarles a todos y es los ingresos con los cuales el gobierno nacional puede hacer carreteras, puede subsidiar el sistema de salud, puede hacer gastos en educación, en general todos los gastos del presupuesto general de la nación, tanto de funcionamiento como de inversión, vienen de los impuestos que pagamos los colombianos, desde todo, desde el IVA, desde los impuestos de renta, de todos los tipos de impuestos directos e indirectos, y de algunos ingresos que tienen las empresas del gobierno, las transferencias, por ejemplo, que les hace el Banco de la República al gobierno. Estos recursos son necesarios por una razón importante, porque toda la plata que el gobierno ha gastado en atención de la pandemia y de las necesidades fiscales que tendremos en el futuro, de las necesidades en salud, de las necesidades en educación, de las necesidades en infraestructura, tienen que tener una financiación. No hay una manera en la que el gobierno pueda endeudarse ilimitadamente, como lo hizo el año pasado, que aumentó la deuda en varios puntos del PIB, sino es logrando que se disminuyan las exenciones tributarias que hay en todo sentido. Y de alguna manera, ese aporte que puede hacer ese colombiano, ese aporte que hoy, por ejemplo, alguna persona me preguntaba que si eso que una persona que se ganaba cerca de 2,5 millones, que si esos 12.000 pesos servían o no servían, cuando usted se pone a ver la estructura de los trabajadores en Colombia, claro que sirve. Y claro que sirve que logremos, dentro de nuestra propuesta, que los invitamos a consultarla en nuestros informes, lo que queremos es que exista una progresividad mayor, que los que tienen más impuestos contribuyan con mayor fuerza al sistema tributario. Pero recuerda esta cifra, 1,6 millones de personas de los 20 millones que trabajamos en Colombia fueron los que declararon y pagaron. No podemos tener una vida de un país desarrollado, de un país que busca mejorar los programas sociales y darle más recursos y darle más programas y darle más transferencias a sus ciudadanos si no tenemos los recursos para poderlo hacer. Y la estabilidad fiscal es algo que nos impacta a todos. Esto no es un tema solamente de algunas personas alejadas, esto es un tema fundamental. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, que hemos revisado con la información oficial que produce el DANE, con las encuestas de hogares, revisamos la distribución del ingreso, miramos cuáles eran las cosas que podíamos proponer, pues esto le permitirá al gobierno recaudar una parte de lo que se necesita. La otra parte podrá ser a través del tema del IVA, la otra parte de las exenciones que se hacen a las empresas y así sucesivamente, porque nuestro estatuto tributario tiene muchos agujeros y lo que nosotros queremos recalcar es que hay que tapar esos agujeros para poder tener un sistema tributario que recaude más, recaude mejor y sea mucho más progresivo. Esta es la W1240. Vamos, Paola, con otro invitado para comentar el tema. Sí, Juan Pablo, vamos a hablar con Carlos Liscano, él es tributarista, experto obviamente en estos temas, para preguntarle la opinión que tiene frente a esta propuesta que hace hoy ANIF y entendiendo pues que lo que tiene que ver es con pues, tener una mejor y mayor información de los ingresos de los colombianos. Doctor Liscano.
Paola, buenas tardes. Juan Pablo, doctor Prada, buenas tardes a la mesa de trabajo. Bueno, la propuesta de ANIF es una propuesta teóricamente muy bien planteada. Lo que dice el doctor Prada tiene todo sentido desde el punto de vista de la contribución. Sin embargo, a mí me surgen varias inquietudes. Primero, lo de la recolección de la información. Y ahí le doy un poco la idea a Juan Pablo. Estudios internacionales demuestran que por cada dólar que se aumenta en tributación, 51 centavos no van ni para el Estado ni para el contribuyente, porque es lo que se gasta en la preparación de los informes contables y tributarios. Entonces, frente a la propuesta de 1,5 millones de pesos, el 5%, probablemente sea más costoso la elaboración de la declaración a través de un software, que ya hay muchos en el mercado, incluso la misma DIAN tiene la ayuda renta, o a través de un contador. Luego se confirma lo que dice Juan Pablo Calvás, que muchos de estos porcentajes finalmente no van a llegar ni al Estado ni al bolsillo de los contribuyentes. Segunda apreciación, nómina electrónica. Si lo que queremos es controlar a las personas, lo cual está perfectamente bien, pues ya viene la nómina electrónica. Recordemos que las empresas que no estén generando su nómina a través del mecanismo electrónico no van a poder tomar como costo o deducción. Entonces allí ya hay un muy buen mecanismo para controlar los ingresos de esas pequeñas personas que no son significativos. Y acá me uno a las propuestas que ha hecho directamente la DIAN y puntualmente el director saliente, donde dice el recaudo tiene que hacerse a través de la gestión de recaudo. Me permití sacar algunas cifras directamente de la información oficial que emite la DIAN. Y es sorprendente ver cómo el recaudo por gestión subió de 5.7 billones en el 2017 a 21 millones esperados, 21 billones para el 2021, sí, y cerrando con 19 billones para el 2019. Entonces, ahí vemos que de acuerdo a las proyecciones del director saliente de la DIAN, hay una muy buena oportunidad de hacer recaudo por gestión. Doctor Liscano, perdóneme, lo interrumpo ahí, porque listo, una cosa es el tema de gestión, es decir, que sea efectiva el cobro de los impuestos y que de verdad paguen, acabar con la evasión. Pero yo quiero que hablemos de las exenciones. Ya Paola le pregunté yo también al doctor Prada, vicepresidente de NIF, al respecto. ¿Se puede llegar a recaudar más si acabamos con las exenciones o se puede llegar a recaudar más si seguimos este modelo escalonado que propone ANIF para la declaración y el pago de renta en el país? Definitivamente acabando con beneficios y exenciones, porque se calculan que más o menos por esta vía el Estado deja de recaudar 74 millones de pesos y no se generan molestias propias de la insatisfacción masiva, por decirlo de alguna forma, de las personas que les toca tributar. Y yo insisto mucho en el punto del control. O sea, en realidad ponerse a controlar personas tan pequeñas cuando deberíamos controlar es grandes estructuras a través del control vía evasión o eliminando beneficios e incentivos serían soluciones más certeras pues para todos los requisitos de financiación que expone el doctor Prada por parte de la NIF. Bueno, pues entonces ahí está, queda la propuesta sobre la mesa. Vamos a ver si el gobierno la tiene o no la tiene en cuenta. Además, también el Congreso de la República, que es el que finalmente tiene que decidir qué se incluye y qué no se incluye dentro de esta próxima reforma
tributaria. Son 90 billones de pesos que cuestan hoy en día esas exenciones. La mayor cantidad de los recursos está en las exenciones que tienen los productos de la canasta familiar, 17 billones de pesos las exenciones en renta a personas naturales y a empresas. Muchas gracias a nuestros invitados, al doctor Carlos Lizcano, tributarista, y al doctor Carlos Prada, vicepresidente de ANIF. Y nos deja Juan Pablo una chiva, ¿no? Nos dice que la próxima semana, en el próximo informe que presente ANIF, van a proponer otras cosas en materia de precisamente eliminar esas exenciones a las empresas en lo que tiene que ver con impuesto del ICA y también de importación a bienes de capital.